Cristo. Con ustedes, nuestro hermano Carlos Muñoz. Gracias, Maranata. Buenas noches, familia. ¿Cómo se encuentran esta noche? Gloria a Dios. Estamos contentos de comenzar en esta noche este seminario de profecía bíblica titulado Apocalipsis, la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Muy bien, así que le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran presentes aquí en la Iglesia Adventista de Guaynabo, también las que nos están viendo por medio de Salvación TV, canal 8.3 y 8.4, nos están escuchando por Radio Sol 98.3 FM y nos están viendo por medio de todas las redes sociales. Así que si usted le gustan las redes sociales o tiene un familiar, amistades que tiene, puede ir a Salvación TV, buscarlo en su página de Facebook y usted puede darle like y compartirlo con las personas que conoce. Amén. Así que para compartir el pan de vida que el Señor nos ha dado en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Así que, y si usted nos está escuchando, nos está viendo y quiere venir, estaremos aquí todas las noches a las 7:30 compartiendo la palabra de Dios. Así que pueden venir. En vivo es mejor, ¿verdad que sí? En vivo es mejor, así que pueden venir y traer también a alguien con ustedes para compartir mientras seguimos estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que para comenzar nuestro primer tema, vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por la bendición, el privilegio que nos concede de estar aquí en esta noche, de comenzar esta serie de temas de profecía sumamente importantes y relevantes para nuestros tiempos. Gracias, Padre, por este privilegio que nos concede y permite que en esta noche, al empezar a introducir los conceptos de Apocalipsis y lo que vamos a estar estudiando, que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir para que podamos disfrutar, deleitar y gozarnos en el estudio de tu palabra. Gracias por la bendición, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Este lugar que ustedes ven ahí en pantalla se encuentra en una ciudad llamada Bletchley, allá en Inglaterra. Y este lugar era el centro del ejército del espionaje de la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Era una escuela donde se decodificaban, donde toda la inteligencia llegaba a este lugar para tratar de ayudar al ejército de los aliados, a los ingleses, a los gringos, ¿verdad? Los americanos, y también en ese contexto estaban los rusos unidos para tratar de tomar ventaja en contra de Alemania, que estaba tratando de dominar Europa y tratando de dominar el mundo. Este señor que se encuentra aquí se llama Alan Turing. El señor Alan Turing era un matemático, un genio de la matemática, científico, muchísimos talentos este señor. Y este señor Alan Turing, durante esta época de la Segunda Guerra Mundial, inventó esta máquina que se conoce como The Turing Machine, o la máquina de Turing, ¿verdad? De acuerdo al apellido de él. Con esta máquina que inventó este señor, lograron decodificar las señales y las ubicaciones en donde se encontraba estacionada los diferentes partes del ejército de los alemanes. Y pudieron ellos entonces ubicar con gran precisión exactamente en dónde estaban los tanques, en dónde estaban las embarcaciones, en dónde estaba la línea de suministros, para saber en dónde exactamente estaba el enemigo. Ahora le hago una pregunta: ¿esta máquina le dio una ventaja a los aliados, sí o no? Claro que sí, porque ellos ya sabían de antemano ¿qué cosa? Sabían en dónde estaba el enemigo, ¿verdad que sí? Ya sabían, y ellos entonces podían relevar este mensaje con los demás países aliados. Y entonces, antes de Hitler llegar o atacar, ya ellos estaban listos para ese ataque. Y gracias a esta máquina que inventó este señor Alan Turing, dicen que la Segunda Guerra Mundial se redujo de 2 hasta 10, hasta 5 años, y salvó la vida de millones y millones de personas gracias a esta máquina tan sencilla que logró ayudar a los aliados. ¿Por qué le hablo de esta máquina? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es muy parecida a esta máquina. El libro de Apocalipsis es un libro que Dios nos ha dejado para mostrarnos
¿cuáles son los planes del enemigo? La Biblia nos habla de que hay un gran conflicto cósmico, hay una gran controversia, hay una batalla cósmica que se está desatando aquí en la tierra. Y el libro de Apocalipsis es parecido a la máquina de este Señor, en donde Dios nos ha dejado este instrumento en nuestras manos. ¿Para qué? Para que entendamos y comprendamos exactamente cuáles son los engaños, cuáles son las estrategias, cuáles son las movidas que el enemigo va a hacer en estas etapas finales de la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, al igual que los aliados, estemos ¿qué? Preparados, listos, para ya saber qué es lo que el enemigo va a hacer, para que entonces ¿qué? No caer en su trampa, no caer en su engaño. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Y eso es lo que es el libro de Apocalipsis. Y cuando miramos, lo más seguro, cuando usted lo invitaron aquí a este seminario de Apocalipsis, quizás a usted le dio miedo. Ay, no, el libro de Apocalipsis no, ¿verdad? O quizás conozco gente que no quiere saber nada del libro de Apocalipsis, que no quieren entender, dicen, no, ese libro me da mucho miedo. Y cuando miramos el libro de Apocalipsis es interesante. En el libro de Apocalipsis aparecen 7 iglesias, ¿verdad? También aparece... En el capítulo 4 aparece un cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Y aparece también ese cordero inmolado, dice en el capítulo 5 que hay un rollo con ¿cuántos sellos? 7 sellos. También dice Apocalipsis que hay 7 trompetas que van a estar sonando también. Pero también en Apocalipsis capítulo 12 aparece una mujer, ¿verdad? Una mujer aparece en Apocalipsis capítulo 12. Pero también en Apocalipsis aparece... El mismo capítulo 12 aparece un dragón que dice que se está levantando y le está haciendo ¿qué? Le está haciendo la guerra o está invadiendo, persiguiendo a esta mujer. Interesante, familia, que también aparece otra mujer en Apocalipsis que se le llama Babilonia la ramera. Y ella está sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, muy similar al dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12. También, familia, aparece en Apocalipsis capítulo 13 que se va a levantar una imagen a la bestia y que todo el que no adore a esta imagen de la bestia va a ser perseguido, va a recibir una pena de muerte. Junto con esa imagen también aparece la bestia, ¿verdad? La famosa bestia de Apocalipsis, y también un famoso cuerno pequeño que se levanta de la bestia. Y vamos a ver más adelante que este cuerno pequeño se conoce como el anticristo. También se habla mucho en Apocalipsis de que va a haber ¿qué? Se va a poner una marca ¿en dónde? En la frente y en la mano, ¿verdad? Se habla del número 666, que va a haber un grupo de personas en el tiempo final que va a ser marcado con la marca de la bestia. Pero a la misma vez también nos dice que va a haber un grupo que va a recibir ¿qué cosa? El sello de Dios, amén. Así que estos dos grupos estamos viendo en los tiempos finales, como dice la profecía. También nos dice la profecía que antes de que Dios acabe con este mundo, hay 3 ángeles que están dando un mensaje final al mundo entero, a todo pueblo, nación, tribu y lengua. ¿Sobre qué? Advirtiendo sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia y todos estos conceptos. Pero también nos dice el Apocalipsis que estas 2 mujeres va a llegar un momento en el tiempo final en que va a haber una guerra o una batalla final entre ellas. La mujer que está sentada sobre la bestia va a atacar a la mujer, la otra mujer de Apocalipsis capítulo 12. Y esta batalla que se va a desatar se conoce como la guerra del Armagedón. Pero también nos dice Apocalipsis que van a caer después de eso 7 plagas postreras van a caer sobre la tierra. Y eventualmente la profecía también explica que la tierra será ¿qué? Cubierto por un lago de fuego. Y usted ve este panorama y yo entiendo por qué hay personas que le tienen miedo al Apocalipsis. ¿Está conmigo? Porque el panorama es ¿qué? El panorama es catastrófico, ¿verdad? El panorama no, cuando usted lo ve, cuando usted lo analiza, usted dice, no, esto es algo que a la gente le da miedo. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que el diablo quiere. El diablo quiere que la gente, 1, le tenga miedo al libro de Apocalipsis. 2, que la gente piense, es que el libro de Apocalipsis no es para nosotros. No se puede entender el libro de Apocalipsis. 3, no, el Apocalipsis solamente es para los que han estudiado, los sacerdotes, los eruditos, los pastores. Esos son los únicos que pueden entender el Apocalipsis. Y hay otra gente que dice, simplemente la profecía no es importante, no importa la profecía. Y lamentablemente, familia, todo eso es parte del esquema del enemigo. Vamos en esta noche a romper y abrir un poco para ver cómo podemos manejar el libro de Apocalipsis
de una manera palpable, de una manera real y sobre todo cómo aplicar estas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar con la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis en griego se escribe así mismo, como usted ve ahí, apocalipsis, ¿verdad? Y la palabra significa revelar, manifestar, divulgar, anunciar, descubrir, quitar el velo de algo que debe ser dado a ¿qué? Qué interesante que cuando las personas dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender, no se debe entender, que no es para nosotros, en la misma palabra, el mismo título de Apocalipsis significa ¿qué? Totalmente lo contrario. El Apocalipsis es algo que Dios está dando a revelar, a manifestar, que Dios quiere divulgar, que Dios quiere anunciar, que Dios quiere descubrir, algo que debe ser dado a ¿qué? Ha dado a conocer. El mismo título del libro rompe con las ideas preconcebidas que hemos tenido sobre el libro de Apocalipsis, y nos rompe porque dice que es algo que Dios quiere dar a entender. ¿Cuántos dicen amén por eso? Noten esto, la palabra profecía. Ya sabemos que Dios quiere revelar algo por el libro de Apocalipsis. Noten la palabra profecía, en griego también es la palabra profeticos, y significa una predicción, un anuncio de hechos futuros, una visión sobre él. ¿Sobre el qué? Sobre el futuro. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es un libro, es un mensaje que Dios ha dado, que Dios quiere que usted conozca y entienda. ¿Sobre qué? Sobre eventos y hechos, ¿cuáles? Futuros. ¿Cuántos dicen amén? Y en otras palabras, Dios quiere darlo a entender, Dios quiere darlo a revelar. ¿Cuántos están conmigo? Y aún así hay gente que dice, mira Carlos, la profecía no es importante. La profecía verdaderamente no es importante. Bueno, dice Proverbios capítulo 28, 18, sin profecía, ¿qué cosa? El pueblo se supera. No vi bien, sin profecía el pueblo crece. Sin profecía, ¿qué le pasa al pueblo de Dios? Perece. Entonces, familia, todas estas ideas que tenemos sobre el libro de Apocalipsis, familia, bíblicamente hablando, no están sostenidas. La profecía está ahí primero porque Dios nos los quiere revelar, Dios nos los quiere mostrar. ¿Y Dios quiere qué? Dios quiere que lo entendamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Si usted tiene una Biblia ahí, por favor, quiero ir a Apocalipsis capítulo 1 con usted para empezar nuestro estudio, lo que estaremos estudiando durante las próximas 2 semanas. Recuerden, estaremos aquí hasta octubre 12, así que apenas estamos calentando los motores, lo que significa que si usted está aquí y se le quedó alguien en su casa o algún vecino, algún compañero de trabajo, alguien, pues perfecto, no cunde el pánico, mañana lo puede traer. ¿Cuántos dicen amén? Estaremos todas las noches menos el jueves reuniéndonos aquí para estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en Apocalipsis capítulo 1? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. La revelación ¿de quién? Paremos ahí. Aquí la palabra revelación, y noten que es más específico. Es una revelación, es algo que Dios quiere dar a conocer, a entender. ¿Por medio de quién? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí aman a Jesús? Gloria a Dios. Pues familia, entonces el libro de Apocalipsis es para usted. Le doy un ejemplo. Cuando yo era maestro de escuela en la ciudad de Nueva York, yo enseñaba, y en la hora de almuerzo yo me reunía con varias maestras para estudiar, y pues nos reuníamos, éramos de diferentes denominaciones, diferentes creencias, y ellas nos reuníamos y nos poníamos a leer la Biblia. Era muy divertido, la pasábamos muy bien, pero a mí me gusta darle pique a la cosa, a mí me gusta darle un poco de sabor a la cosa. Y yo le dije, oye, ¿ustedes alguna vez han estudiado el libro de Apocalipsis? Y ellas me dijeron, no, el libro de Apocalipsis no es para nosotros. Nosotros solamente nos enfocamos en Jesucristo, en los evangelios. No nos salimos de ahí, eso es lo nuestro. Yo, perfecto. Yo dije, me acuerdo que nos reuníamos 2 veces en semana. Yo creo que era viernes que nos reuníamos el segundo día. Yo le dije, miren, para la semana que viene quiero que se lean Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Y cuando llegamos a la otra semana y entro al salón de clase para estudiar con las maestras, todas tenían los ojos como pescado de freezer, ¿verdad? Como solo así. Y me dijeron, Mr. Muñoz, increíble, Mr. Muñoz, el Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el Apocalipsis es una extensión de los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios nos dan el testimonio de Cristo aquí
cuando estuvo sobre la tierra, y el Apocalipsis es una continuación desde que Cristo ascendió. ¿Están conmigo? Un mensaje que Cristo le ha revelado ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted se llama cristiano, usted entonces le debe interesar, le debe importar el mensaje de Apocalipsis, porque es un mensaje que nos viene directamente ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a seguir leyendo capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, ¿verdad? A su pueblo, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel ¿a quién? A su siervo Juan. Juan, como conocen, escribe el Evangelio de Juan. Pues familia, el Apocalipsis, yo le digo que es una extensión del Evangelio de Juan. ¿Cuántos dicen amén? Es una extensión de ese mensaje que Dios le dio al apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Noten lo que dice el versículo 3. Bienaventurado o bendecido, ¿quiénes? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué cosa más? Y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Gloria a Dios. Aquí nuevamente rompe con otra idea que lamentablemente, aunque muy sincero, podemos ser muy sinceros, pero podemos estar sinceramente equivocados. Amén. Muchos sinceramente creen que el libro de Apocalipsis no importa, que usted no lo tiene que leer, que eso no es para nosotros. Hemos rompido con todas esas ideas. Pero aquí específicamente Juan dice algo muy interesante. Dice que bienaventurado, bendecido los que ¿qué? Los que leen, oyen y guardan. Así que en esta noche estamos leyendo, sí. Estamos oyendo, sí. Ahora, que guardan, ¿qué implica guardar? En el contexto bíblico, guardar es cuando usted encuentra un tesoro. ¿Y qué usted hace con ese tesoro? Usted lo guarda, lo protege, lo cuida, amén. Aquí dice Juan que bienaventurado los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas que en ellas están escritas. ¿Cuántos quieren recibir una bendición de Dios? A ver, pues gloria a Dios, estamos en el lugar perfecto, porque hemos venido a estudiar el libro que comienza con una gran bendición para todas las personas que lo leen, lo oyen, y en este contexto guardar significa que lo ponen en práctica. ¿Están conmigo? Que lo siguen, que escuchan el mensaje que está aquí. ¿Por qué? Porque las cosas, el tiempo está aquí. ¿Qué tiempo? El fin del tiempo está cerca, familia. Y vamos a ver cuán cerca está el tiempo del fin. Cuán cerca, familia, está este mundo por acabarse. La Biblia, y específicamente el Apocalipsis, nos da gran detalle sobre eventos, personajes, lugares, fechas. Increíble, familia, gran detalle que Dios nos ha dado para que podamos comprender y entender. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, amén. Dios está en el negocio de bendecir. Dios está en el negocio de compartir las bendiciones que Él tiene con el resto del universo, y también las quiere compartir conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a empezar en esta noche a hablar de 4 principios para entender e interpretar el Apocalipsis. ¿Cuántos principios? 4. ¿Por qué 4? Por el asunto de tiempo. Hay más, pero yo entiendo que estos son los 4 principios más importantes que usted y a mí nos van a ayudar a entender, a poder interpretar qué es lo que dice el Apocalipsis. Amén. Hay más, pero nos vamos a enfocar en estos 4 en esta noche y durante el seminario. 4 principios que nos van a ayudar a entender el Apocalipsis, porque la idea no es que usted me escuche a mí y simplemente se deje llevar por lo que yo digo. La idea es que usted también después se vaya a su casa y usted también repasa y estudie las cosas que quiere aprender. ¿Cuántos dicen amén? Se me pasó decirle que hay veces que cuando doy seminarios de Apocalipsis hay gente, cuando yo me siento a escuchar una predicación, yo apunto. A mí me gusta apuntar y escribir lo que el predicador o la persona está diciendo. Y si usted es así, yo quiero que usted se relaje, no cunde el pánico. Yo le voy a enviar las notas, los versículos, las citas, todo lo que yo presento aquí, yo se lo voy a enviar. Usted lo único que tiene que hacer es darme su correo electrónico. Me lo puede dar a mí o mi esposa, que está en la mesa de registración. Si usted ve la cosita linda que está allá sentada, ¿verdad? Esa es mi esposa, amén. Usted me lo puede dar a mí o a ella, y yo entonces cada noche le voy a estar enviando la información que yo le envío. Todo lo que está en las presentaciones, la información, yo se la voy a enviar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuáles son estos 4 principios para comprender y entender la literatura e interpretar el libro de Apocalipsis? Número 1, ¿qué dice ahí?
el lenguaje, ¿cómo? El lenguaje simbólico o figurado. El libro de Apocalipsis está lleno, de hecho, la literatura apocalíptica. Hay dos tipos de profecía en la Biblia. Está lo que se conoce como la profecía clásica, que usted la encuentra en todos los libros de la Biblia. Pero hay algo que se llama la profecía apocalíptica, o se puede enfocar más en la literatura apocalíptica, que hay dos libros. Se llaman Daniel y Apocalipsis. Y la literatura apocalíptica se enfoca especialmente, esencialmente en los eventos finales. ¿Están conmigo? Así que por eso durante estas 2 semanas vamos a estar estudiando mucho del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, pero no solamente de esos 2 libros. Porque lo que vamos a notar y vamos a ver es que Juan, cuando él está escribiendo el libro de Apocalipsis, él utiliza, de hecho, el 75% del libro de Apocalipsis son citas directas de otros libros de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, para nosotros entender el libro de Apocalipsis, para entender el lenguaje simbólico, el lenguaje figurado, necesitamos el resto de la Biblia y específicamente lo que le llaman el Viejo Testamento, las escrituras hebreas. ¿Están conmigo? De ahí es que sale el contexto donde Juan escribe todo lo que está ocurriendo. Ahora, voy a darle un ejemplo en esta noche, porque miramos todo este panorama, ¿verdad? De dragones y leones y un sinnúmero de cosas. Le voy a dar un ejemplo de cómo vamos a estudiar el Apocalipsis durante estas 2 semanas. En Apocalipsis se conoce muy famosamente la bestia. ¿De cuántos han escuchado sobre la bestia de Apocalipsis, verdad? Todo el mundo, usted va a internet y pone la bestia y todo el mundo le tiene la miedo a la bestia, que si el anticristo, que si el cuerno pequeño, y la gente te empieza a decir que si el cuerno pequeño, que si el anticristo, que si es Donald Trump, ¿verdad? Ahora el anticristo es Donald Trump, antes era Obama, después era Hillary, que si George Bush, que si Saddam Hussein, y siempre a la gente le gusta dar su propia interpretación y siempre le gusta señalar. Pero la Biblia no enseña que así es como debemos estudiarla, sino debemos dejar que la Biblia se explique por sí misma. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y le voy a mostrar cómo vamos a estudiar, y no es depender de lo que yo digo, porque aquí no importa lo que yo digo, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene. Aquí lo único que importa es lo que yo puedo probar por medio de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo único que importa, y aquí yo voy a presentarle, yo voy a compartir con ustedes las evidencias, y en esta noche vamos a poner esto a prueba. Vamos a empezar con el asunto de la bestia de Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Vi subir del mar una ¿qué? Una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. Y el dragón le dio ¿qué cosa? Su poder, su trono y grande autoridad. Aquí nos habla en Apocalipsis capítulo 13 que hay una bestia que sale ¿de dónde? Del mar. ¿Y cuántas cabezas tiene la bestia? 7 cabezas. Ahora dice que alguien le da poder, trono y autoridad. ¿Quién es ese alguien? El dragón. Ahora usted ve esto y usted dice, esto parece de una película de Hollywood, ¿verdad? De allá de Lord of the Rings o alguna película rara de esas. Pues no, familia, recuerden que el libro de Apocalipsis está escrito en símbolos. Así que, ¿qué necesitamos decodificar para saber qué representan los símbolos? ¿Vamos a ir a YouTube? No. Vamos a ir a preguntarle al vecino. ¿Cuál es el instrumento que Dios nos ha dejado por excelencia para entenderse a sí misma? Es la palabra de Dios, familia, amén. No es lo que yo diga, lo que yo crea, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que me dijo el vecino, lo que me dijo el otro. No, es qué dice la palabra de Dios, amén. Ese es el fundamento, esa es la base de todo. Así que yo voy a tomar estos versículos como ejemplo porque son los más a veces que llaman la atención, y vamos a dejar que ella misma se explique. Vamos a hablar entonces y ver qué está pasando con la bestia. Vamos a empezar con la primera frase, con el mar. Vamos a usar mar, bestia, 7 cabezas y dragón. Vamos a ver, ¿será literal? ¿Será que del agua se va a levantar un Godzilla que se va a comer a la gente? No, familia, noten, Apocalipsis 17:15. Las aguas que viste son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Verdad? En la Biblia, en la profecía apocalíptica, cuando se habla de mar, de ríos, de aguas, representan pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, donde hay mucha gente, ¿verdad? Donde hay mucha gente organizada, estructurada de alguna manera. Así que ya sabemos que la bestia se levanta ¿de qué? Donde hay ¿qué? Mucha gente. Le hago una pregunta. ¿Se podría la bestia levantar en Antártica?
No, porque en Antártica, ¿qué hay gente? No hay casi gente, lo que hay son algunos científicos, ¿verdad? Pregunta, ¿se podría levantar esta bestia entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas en el desierto de Sahara, en el norte de África? No, ¿por qué? Porque ahí no hay mucha gente. Pregunta, ¿podría levantarse esta bestia espantosa, por ejemplo, entre la ciudad de Nueva York? Sí, porque ahí hay ¿qué? Mucha gente, pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es interesante notar que la ciudad de Nueva York no existía cuando se escribió el libro de Apocalipsis, así que no puede estar hablando tampoco. ¿Están conmigo? Vamos a estar viendo exactamente que la Biblia cuán exacta y específica es. Vamos con la próxima, el concepto de la bestia. Daniel 7, 17 y 23 nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantan en la tierra. Y la cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Así que noten que yo no les he dado la explicación. La misma Biblia les ha explicado a ustedes qué es una bestia. Una bestia representa ¿qué cosa? Rey o un reino. Así que vamos a ver que la bestia es un reino que se levanta entre ¿qué? Entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Vamos a la próxima, las cabezas, las 7 cabezas. Apocalipsis 17, 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué representan las 7 cabezas? Representan 7 montes. Pregunta, ¿se lo dije yo? ¿Quién se lo dijo? El mismo libro de Apocalipsis. De hecho, les explica que esas 7 cabezas que están en esa bestia, en ese reino, tienen 7 montes. Y Apocalipsis capítulo 12, 9 nos explica quién es ese dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama China. No vi bien. ¿Que se llama qué? El diablo y Satanás. En otras palabras, el dragón es ¿quién? El dragón o la serpiente en la Biblia representa ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que toman el libro de Apocalipsis que yo conozco y dicen, cuando habla del dragón está hablando de China, ¿verdad? Porque le quieren utilizar el conocimiento contemporáneo para poder aplicarlo a Apocalipsis, y eso es un error grave. La misma Biblia se explica sola. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que noten algo muy interesante, familia. Aquí dice que el diablo y Satanás engaña ¿a cuántos? A los de Sudamérica. Engaña a los de África. ¿A quién tiene el diablo engañado según este versículo? A todo el mundo. Familia, la Biblia dice que todo el mundo está ¿qué? Todo el mundo está engañado. Ahora, si usted está aquí sentado en esta noche, si nos está escuchando por medio de la radio, nos está viendo por medio de las redes sociales o la televisión, y usted dice, qué bueno que yo no estoy engañado. Usted está exactamente donde el diablo te quiere. Porque el que está engañado no sabe que está engañado. ¿Están conmigo? Si supiera que está engañado, entonces no es un engaño. El asunto del engaño es que la gente no lo sabe. ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia dice, y vamos a ver, que en Apocalipsis 17 dice que Babilonia tiene a todo el mundo embriagado con el vino de sus abominaciones. Familia, aquí está todo el mundo involucrado en este gran conflicto cósmico, le guste o no. Todas las personas, según dice aquí, ¿están qué? Están bajo la influencia del enemigo. ¿Menos quiénes? Menos los que estudian y leen y entienden lo que está en este libro. ¿Cuántos dicen amén? Específicamente el libro de Apocalipsis. Por eso es que Dios nos los ha dado. ¿Para qué? Para que no caigamos en el engaño. ¿Cuántos dicen amén? Y noten, familia, entonces cuando regresamos a Apocalipsis 13, 1 y 2, ¿qué dice? Vi subir del mar una bestia. ¿El mar qué representa? Gente, pueblo, muchedumbres, naciones. Una bestia que representa un reino, una nación. Las 7 cabezas que representan 7 montes. ¿Y qué representa el dragón, familia? El diablo, que le da su poder, su trono y su autoridad a la bestia. En otras palabras, lo que está diciendo Apocalipsis es que el gran engaño final del diablo es que él va a utilizar a esta bestia. ¿Para qué? Para engañar a todo el mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pregunta, lo que estamos estudiando aquí durante estas 2 semanas, ¿es importante o no es importante? Sumamente importante. Es tan importante que esto tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna.
¿Cuántos quieren vivir para siempre? ¿Cuántos quieren morir para siempre? Nadie. Entonces, por eso usted tiene que seguir viniendo. ¿Cuántos están conmigo? Porque eso es lo que estamos haciendo, familia. Estamos estudiando todos estos conceptos porque Dios quiere que nos preparemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, entonces, por lo que estamos estudiando. Pero noten que hay algo más dentro del lenguaje simbólico y figurado que a veces se confunde en el libro de Apocalipsis. Y es que dentro del libro de Apocalipsis hay una aplicación que se debe dar sobre lo local literal y lo mundial espiritual. Y usted dirá, ¿a qué te estás refiriendo? Sencillo. Como ya les expliqué, Juan toma personajes, lugares, eventos del pasado, de las escrituras pasadas, y él les da una aplicación sobre eventos futuros que van a pasar de manera mundial. En otras palabras, él toma situaciones literales que ocurrieron de manera local y él usa esas historias y Juan le da una aplicación como espiritual y mundial. Y esto, familia, como muchas personas a veces no entienden estos principios, se enredan en un poco con el libro de Apocalipsis. Le voy a dar un ejemplo. En Daniel, en el libro de Daniel, ¿en qué libro les mencioné? El libro de Daniel capítulo 5, hay una historia y dice que estaba este rey de Babilonia llamado Belsasar. Y Belsasar era muy arrogante, muy soberbio, contrario a su abuelo Nabucodonosor. Y Belsasar, en su arrogancia en contra de Dios, dice que levantó una gran fiesta, una gran orgía. Y en esta gran fiesta, en esta gran orgía, estaban bebiendo y tomando, usando las copas del santuario de Dios y todo lo sagrado. Y dice que en un momento salió un dedo, el dedo de Dios, y escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y en ese momento la fiesta se acabó. Belsasar, el rey de Babilonia, quedó espantado. Sus rodillas temblaban y hasta pipí se hizo. Y dice también la historia en Daniel capítulo 5, y esto está confirmado históricamente, que en las afueras de la ciudad estaba el imperio de los medos y los persas, dirigido por Ciro. ¿Y qué hicieron los medios y los persas? Desviaron el río Éufrates que alimentaba Babilonia. Y cuando el río Éufrates que alimentaba Babilonia, cuando lo desviaron, los niveles del agua bajaron. ¿Y qué hizo el ejército de los medios y los persas? Entraron por debajo de la ciudad y ¿qué hicieron? Acabaron con Babilonia. ¿Por qué les digo esto? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, les quiero mostrar esto. Entonces estaremos estudiando esto porque esto crea mucha confusión entre la gente hoy en día, de la poca gente que quiere entender el libro de Apocalipsis. A veces hay muchas interpretaciones muy confusas por ahí y nosotros no vamos a cometer ese error porque vamos a estar aplicando y entendiendo estos principios. Apocalipsis capítulo 16, perdón, ¿cuántos están ahí? Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer el versículo 12. Esto es otra aplicación del principio simbólico, lenguaje figurado. Apocalipsis 16, 12, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice. Y el sexto ángel derramó su copa ¿sobre quién? El gran río Éufrates. ¿Y qué cosa? El agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué sucede? Que esta historia ya pasó. ¿Están conmigo? Ya algo literal, local, ocurrió ¿en dónde? Con Babilonia, literal, allá en el Medio Oriente, literalmente. Que vinieron los reyes del oriente, que son los reyes del el reino de los medios y los persas, e invadieron. ¿Qué pasa? Que ahora en el Apocalipsis Juan toma esa historia y le da una aplicación, ¿qué? Una aplicación mundial. ¿Están conmigo? Significa que algo en el mundo va a acontecer, y no con Babilonia literal, sino con Babilonia ¿qué? Con la espiritual. ¿Están conmigo? Y no son literalmente los reyes del oriente que van a venir, sino los reyes del oriente entonces tienen una representación que espiritual, que van a invadir y atacar y destruir a Babilonia. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Principios muy sencillos que se enredan. Durante estas 2 semanas estaremos estudiando todas estas cosas con más profundidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Número 2 del principio para entender e interpretar el Apocalipsis es que el Apocalipsis está en la cronología de los capítulos. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas muy sinceras que leen el Apocalipsis y lo quieren leer en el orden en que está escrito. Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 22. Y lo leen
Y entonces después que leen el Apocalipsis, ¿qué tienen? Tienen un gran sancocho en la cabeza. Tienen un enredo terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensan que el libro de Apocalipsis está escrito de manera cronológica y no lo está. Hay un fundamento cronológico, no me malentienda, pero no se lee cronológicamente, sino que el libro de Apocalipsis está escrito de manera cíclica o repetitiva. ¿Están conmigo? En otras palabras, se aplica lo que yo le llamo repite y amplía. ¿Cómo se llama? Repite y amplía. En otras palabras, usted lee y Apocalipsis está dividido en 7 visiones. ¿Cuántas visiones? 7 visiones principales, y cada visión está hablando de la misma información, pero desde otra perspectiva. Y cuando usted pasa, por ejemplo, las 7 iglesias, luego de las 7 iglesias, ¿qué están? Los 7 sellos. Luego vienen las 7 trompetas. Por ejemplo, las 7 iglesias está representando un panorama profético desde esa perspectiva. Luego vienen los 7 sellos que representan el mismo esquema, pero desde otra perspectiva. Repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué le digo? Porque esto enreda a la gente. La gente lee y cree que no, usted se va a enredar. Por ejemplo, le doy un ejemplo y lo vamos a ver en esta noche. Le voy a dar 2 ejemplos en esta noche. Primer ejemplo: si usted tuviera que poner el libro de Apocalipsis en orden cronológico, ¿cuál usted cree que sería el primer capítulo? No me digan el capítulo 1, porque eso es lo que todos dicen. El capítulo 1 no es el primer capítulo en Apocalipsis de orden cronológico. Si usted fuera a tomar el libro de Apocalipsis en orden cronológico, el capítulo número 1 con el cual empezaría sería Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 sería el libro con el cual empezaría. Y usted diría, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso está a mitad del libro, ¿verdad? Pues claro. Pero vamos a ver ahora exactamente por qué es que comienza cronológicamente con Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, ¿cuántos están ahí? De hecho, este seminario que vamos a estar presentando durante estas 2 semanas, el esqueleto, el fundamento es Apocalipsis 12. ¿Están conmigo? El Apocalipsis tiene un esquema muy interesante que se llama el quiasmo. Y el quiasmo es una forma hebrea de escribir en donde se va de mayor a mayor y se va con un paralelismo. Le doy un ejemplo. Cuando usted a veces ve una película, la película empieza a veces, ¿verdad?, media suave. ¿Y qué va haciendo? Va buscando el clímax, y cuando llega al clímax de la película, ¿qué ocurre? Luego entonces va bajando, ¿verdad? Entonces los eventos se van uniendo hasta llegar a un clímax y luego bajar. Pregunta: ¿en la Biblia no sigue ese esquema, sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el gran clímax bíblica en toda la Biblia? ¿Cuál es el gran momento de la Biblia cuando aparece quién? Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Ese es el gran clímax de la Biblia, cuando aparece la simiente prometida y aparece y es victorioso sobre el enemigo. Y luego ¿qué? Todo lo demás es lo que va ocurriendo a base de ese gran evento que fue cuando Cristo vino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pues en Apocalipsis es muy parecido. En Apocalipsis está descrito este gran conflicto, esta gran batalla. Y Apocalipsis 12, 13 y 14 es el clímax de esta batalla, es el clímax de este gran conflicto. Noten lo que dice Apocalipsis 12:1. ¿Cuántos están ahí? Dice: apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué cosa? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una ¿qué? Una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí nos habla, familia, de la iglesia, de la mujer. ¿Qué representa una mujer en la profecía? Representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y dice que está a punto de nacer. Ella está embarazada y está a punto de nacer ¿quién? Está a punto de nacer la promesa de la mujer. ¿Quién es el que se le prometió a la humanidad? Cristo. En otras palabras, la mujer o la iglesia está preparada para dar a luz a Cristo. Significa que Cristo aún no ha nacido. ¿Están conmigo? Cristo no ha llegado todavía. Y cuando usted sigue leyendo el versículo 3, te dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas ¿qué cosa? En otras palabras, familia, nos está diciendo que esta mujer, la iglesia que estaba por traer a luz al simiente, al Salvador, al Mesías, antes de que él naciera, ¿qué estaba haciendo el dragón?
atacando, tratando de acabar con ella. Pregunta, ¿qué representa el dragón? ¿China? No, ¿quién representa el dragón? El diablo. Así que el diablo, sabiendo que quería acabar con la mujer, quería acabar ¿con quién? Con la simiente. ¿Cuántos están conmigo? Noten que Cristo no ha nacido todavía y esta gran guerra, este gran conflicto ya había comenzado mucho antes de él nacer. ¿Están conmigo o no están conmigo? Mañana a las 11 vamos a estar aquí y luego a las 7:30 vamos a empezar a hablar sobre ese tema de esta gran guerra de las simientes. Les explico nuevamente que el fundamento de este seminario va a ser Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es una cosa espectacular. Lo vamos a tomar versículo por versículo y lo vamos a explicar completo a la luz del resto de la profecía. Y mañana en la mañana va a ser la primera parte y luego en la tarde la segunda parte. Así que si por alguna razón usted no nos puede acompañar mañana a las 11 de la mañana, no cunda el pánico. Venga en la tarde porque le voy a dar un repaso y luego vamos a entrar directamente en el tema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que podamos entender y comprender mejor el asunto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Número 3, aparte del lenguaje simbólico y del lenguaje figurado, aparte de la cronología de los capítulos que los vamos a ir estudiando y lo vamos a ver esta noche, también es importante que otro principio para entender y interpretar el Apocalipsis es que está localizado ¿en dónde? En el santuario. Y esto sorprende a mucha gente. ¿Por qué? Porque me encuentro con gente que dice: pero el santuario, ¿por qué usted está hablando del santuario? El santuario, eso es del pasado. El santuario, eso fue lo que Dios le pidió a Moisés que levantaran. Eso ya no existe, eso es parte del viejo pacto, del viejo testamento. Eso no tiene ningún valor ni ninguna validez para nosotros. Y es interesante notar que la Biblia enseña totalmente lo contrario a esa interpretación. Porque dice claramente que todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribieron los profetas, todo lo que escribieron en los salmos, todo apunta y señala ¿a quién? A Cristo. Usted lo puede encontrar en Lucas 24, en el versículo 24, de en adelante del 44, ahí al final. De hecho, ¿por qué hablar de él? Vayamos allá mejor. Acompáñame por favor a Lucas 24. Mejor vamos a leerlo para que las personas no sigan lo que yo crea, lo que yo digo, a mí me enseñaron. Lucas capítulo 24, yo quiero que usted lo lea con sus propios ojos. Si nos está acompañando por medio de las redes sociales, la televisión, por favor vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Quiero confirmar esto que estoy diciendo, que hay personas que creen Viejo Testamento, eso está ya oxidado, eso ya quedó invalidado, eso quedó atrás. Pero ¿saben algo, familia? Eso es parte del engaño del enemigo. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí, miren lo que dice Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés. ¿Desde quién? Desde Moisés. ¿A quién fue que Dios le dijo que levantara un santuario? A Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es Cristo. Brinquemos al versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo mismo confirma, mira, todo lo que se escribió. Y noten, cuando él habla de las escrituras, el Viejo Testamento no había sido escrito todavía. Él, cuando habla y cita las escrituras, él está hablando ¿de qué? Del Viejo Testamento, lo que le llaman el Viejo Testamento, las escrituras hebreas. Vamos a romper con un paradigma que hay en el cristianismo. Este concepto que se utiliza del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que está mal, pero yo no lo utilizo y le voy a explicar por qué. Porque las personas piensan Viejo Testamento, eso ya caducó, eso ya no sirve, eso ya está viejo. Pero no es así. Escúchame bien, la Biblia no tiene dos testamentos. La Biblia tiene dos pactos. Eso sí, un viejo pacto y un nuevo pacto. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la Biblia tiene un solo testamento, y es el testamento de Cristo Jesús. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, la Biblia resalta, exalta y apunta hacia Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el centro de toda la Biblia. Y él dice, lean a Moisés, lean los profetas, lean Salmos, y todo les señala y habla de mí. ¿Cuántos dicen amén?
Así que nuevamente, si usted dice ser cristiano, si usted está enamorado y ama al Señor Jesucristo, entonces usted tiene que estar ¿qué? Tenemos que empaparnos con toda la Biblia, porque todo apunta y señala hacia. Ahora, Dios le pidió a Moisés que levantara un santuario. Y noten que cuando vamos al santuario, muy interesante, el santuario está dividido en 3 partes, lo que se conoce como el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el patio hay 2 muebles. Está lo que se conoce como el altar de sacrificio y está lo que se conoce como el lavacro. Pero luego cuando usted pasa a la segunda parte del santuario, ahí hay 3 muebles. Está lo que se conoce como los panes, ¿verdad? Los panes de la proposición. De frente está el altar de incienso y a mano izquierda están ¿qué cosa? El candelero, ¿verdad? El candelero que tenía ¿cuántos brazos? 7 brazos. Pero ahí no termina, porque ahí también dentro del santuario que había un velo, y luego detrás del velo ¿qué estaba? El arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí los sacerdotes ministraban dentro del santuario. Todos los días ministraban y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora, la pregunta es, ¿tiene esto que ver con Jesucristo? Todo apunta a Jesucristo, todo señala a Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 8, 1 y 2 dice aquí: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Y de qué? De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ¿qué? En otras palabras, está diciendo aquí que Dios levantó un tabernáculo, no un tabernáculo levantado en la tierra por un ser humano como lo hizo Moisés, sino un tabernáculo ¿en dónde? Un tabernáculo que Dios levantó ¿en dónde? En el cielo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, para entender lo que está pasando en el cielo, tenemos que estudiar ¿qué cosa? El tabernáculo que se había construido aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice aquí, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo ¿en dónde? En el santuario hecho de mano, figura, sombra del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La Biblia nos está diciendo, familia, entonces, que podemos mirar el santuario y podemos entender que el santuario que estaba aquí en la tierra, que Dios le dijo a Moisés que construyera, era una maqueta, una sombra, una figura, una demostración de qué santuario, de un santuario que está verdaderamente levantado ¿en dónde? En el cielo. Y por lo tanto, el sumo sacerdote que ministraba dentro del santuario era una representación ¿de quién? Del verdadero sumo sacerdote, que es, gloria a Dios. Y Cristo no está ministrando en un santuario terrenal, sino está ministrando en el santuario celestial. De hecho, el libro de Apocalipsis vamos a ver que básicamente es Cristo caminando por medio del santuario. ¿Cuántos dicen amén? Eso es básicamente, familia, lo que vamos a ver. Y antes de irnos en esta noche, le voy a dar una probadita, una demostración de todo esto. Ahora, el último principio para entender e interpretar el libro de Apocalipsis es, número 4, Cristo es el centro. ¿Por qué digo que Cristo es el centro? Aunque ya lo mencioné. ¿Pero por qué lo digo? Porque hay veces que hay personas que se enfocan más en la bestia. Hay veces que hay personas que se enfocan más en el cuerno pequeño y el anticristo. ¿Y qué sucede? Que entonces la Biblia se convierte en un libro de información. ¿Están conmigo? Con fechas, con lugares, con personajes. Y la gente le gusta, es interesante de hecho. Si usted lo estudia así y le revela las cosas, se convierte interesante. Pero la Biblia, el enfoque no es en el anticristo. Si se habla del anticristo, si se habla de la bestia, pero si usted se enfoca en eso, usted no va a ganar nada más que información. El centro, el enfoque, el pilar, el héroe del libro de Apocalipsis es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el principio. Porque si usted enseña, y no estoy hablando solamente de Apocalipsis, cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier principio bíblico que usted enseñe y Jesucristo no es el centro, ¿qué sucede? No se convierte en nada.
se convierte en una carga. La gente dice, ay, pero ¿por qué los cristianos tienen que hacer esto? Los cristianos no hacen esto. Ay, pero qué carga, qué difícil. Claro, porque no han conocido a Jesucristo. ¿Están conmigo? Pero cuando usted conoce a Jesucristo y usted entiende por qué Él le pide que deje de hacer esto o que haga lo otro, entonces cae en tiempo. ¿Y qué pasa? Que va a ocurrir una cosa cuando Cristo no es el centro de nada. Cuando usted enseña, aplica o algo bíblico y usted no pone a Jesucristo como el centro, usted lo que va a tener es un cristiano agregado, vas a tener una persona que simplemente escucha y se va, o vas a tener un cristiano legalista que se cree que tiene que hacer las cosas para obtener el favor de Dios. Cristo es el centro de todo. ¿Están conmigo? Y a base de Él, a base de conocerlo a Él y de ver que Él nos amó primero, eso nos lleva a querer servirle, a querer honrarle. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, es interesante que en la Biblia, pero especialmente en el Apocalipsis, Cristo aparece en 3 fases ministeriales. ¿Cuántas fases? A partir de 3 fases ministeriales. La primera es como ¿qué? Como cordero o como redentor. En el santuario había un cordero que moría, que era inmolado. Sí, ese cordero inmolado representa ¿qué cosa? Representa a Cristo en la cruz del Calvario, amén. Pero ahí no termina. La otra fase de Cristo como nuestro Salvador está basado en Él como ¿qué? Como sacerdote, como intercesor, que ya se los mencioné. En el santuario terrenal, el sacerdote ministraba a favor del pueblo ante Dios. Pregunta, ¿es un sacerdote terrenal el que está ministrando por nosotros ahora? No, ¿es quién? Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y la última fase del ministerio de salvación de Cristo no es solamente como cordero, no es solamente como sacerdote, sino también es como rey, como libertador. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Cristo vendrá con todo el ejército celestial a venir a pelear y a defender a su pueblo antes del fin de este mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Estas son las 3 fases. Interesante que así como el santuario está dividido en 3 partes, así también, familia, se ve el ministerio de Jesucristo en favor de la raza humana. Ahora, todo esto que le he dicho es muy técnico, ¿verdad? Y quizá usted está ahí sentado, ay, sí, está bien, ya 1, 2, cronología, sí, símbolo, bla, bla, bla. Pues tranquilo, yo entiendo porque yo era maestro y ahora quiero darle una aplicación práctica a lo que aprendimos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver si recordaron cuáles son los 4 principios. Número 1, ¿cuál es el primer principio para interpretar y entender el libro de Apocalipsis? La simbología, entender que el libro de Apocalipsis está escrito en ¿cómo? En símbolos, ¿verdad? Número 2, ¿cuál era? ¿Qué? No te escucho. Escucho. Eso es lo que escucho. Cronología, muy bien. Que el libro de Apocalipsis no se lee de manera literal, cronológico, sino que es como cíclico. No olviden, tiene una base cronológica, pero está basado como cíclico, repetitivo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, ¿cuál es? Que está localizado en el santuario. Y número 4, que ¿quién es el centro de la literatura apocalíptica? Cristo. Vamos a leer o vamos a estudiar la primera visión en esta noche que aparece en el libro de Apocalipsis, y les voy a mostrar cómo esos 4 principios aplican hoy y van a aplicar por el resto de este seminario. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Todo eso que le hablé hasta ahora es el piso, es la base para calentar, para empezar. Vamos a empezar a estudiar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, vamos a mirar la primera visión que aparece en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Ya leímos básicamente la introducción, ahora vamos a entrar en la primera visión que aparece en el libro. Apocalipsis capítulo 1, vamos a empezar en el versículo número 8. ¿Cuántos están ahí? Dice, yo soy, ¿qué dice? El alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha. Esa es alusión al gran yo soy, el todopoderoso. Brinquemos al versículo 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy ¿qué? El alfa y el omega, el primero y el. Noten que Juan, ¿dónde está Juan? Juan está
preso en la isla de Patmos. Los romanos no sabían qué hacer con él, lo metieron a la isla de Patmos, que era una cárcel, y ahí estaba Juan, y Juan pensaba, pues aquí voy a terminar ya mi historia. Él fue el único discípulo que llegó a morir de vejez. Todos los demás fueron muertos. A él lo trataron de matar, pero no lo lograron hacer. Entonces él dice que él estaba oyendo una voz como de trompeta, y cuando él se vira, escucha, yo soy el alfa y el omega. Versículo número 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto que vi 7 candeleros de oro. Ay, ay, ay. Ya nosotros sabemos, pregunta, ¿en dónde aparecen 7 candeleros de oro? En el santuario. ¿Específicamente en qué parte? En el lugar santo. ¿Cuántos están conmigo? Así que está ubicándonos, pregunta, ¿en un lugar? Sí. Apocalipsis nos está ubicando en el santuario. ¿En qué santuario? Pregunta. No puede ser el santuario terrenal. ¿Saben por qué? Primero, porque cuando Juan escribe Apocalipsis es el año 90. El santuario terrenal en el Medio Oriente había sido destruido por los romanos en el año 70. Así que no puede ser el santuario terrenal, y le voy a mostrar más evidencia de por qué no puede ser, sino que esto es una representación del santuario celestial. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a ¿quién? Al Hijo del Hombre. Pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre bíblicamente? Eso es un título mesiánico que se da en el libro de Daniel cuando habla de Jesucristo, ¿verdad? Así que él ve a Jesucristo ¿entre qué? Entre medio de los 7 candeleros. Note lo que dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué tipo de vestimenta es la que tiene Cristo puesta? Ropa de sacerdote. ¿Están conmigo? Tiene ropa sacerdotal. Noten, Juan vio a Jesucristo en la cruz, torturado, destruido básicamente su piel, todo. Y ahora él está viendo a Jesucristo entre medio de los 7 candeleros y tiene una vestimenta sacerdotal puesta. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Sigamos leyendo. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si usted nota algo, Juan está tratando de utilizar el vocabulario humano para describir una visión celestial. Amén. Él está buscando palabras humanas, y eso lo vamos a ver también cuando entremos en Apocalipsis 4 en adelante. Él está viendo y él está diciendo, era como, era parecido a, era similar a esto. Él no tiene palabras humanas para describir lo que está viendo, así que él trata de utilizar lo que él conoce y entiende para explicar la visión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sigue diciendo, versículo número 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Noten que dice que Cristo entonces aparece. ¿Cómo? Aparece con 7 estrellas en su diestra, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Pregunta, ¿está literalmente Jesucristo con una espada saliéndose de la boca? No, ya nosotros sabemos qué representa una espada en la palabra de Dios. ¿Qué representa la palabra? En la palabra de Dios la espada representa la misma palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que está saliendo de su boca? Su misma palabra. ¿Están conmigo? Es lo que él está diciendo. Noten ahora, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve ¿qué? Así que Cristo le está diciendo a Juan, mira Juan, yo estaba muerto pero aún vivo. Significa que esta visión tiene que ser después de ¿qué? Después de la resurrección. ¿Están conmigo? Porque ya murió y le dijo, mira, yo estaba muerto pero ahora estoy vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora note lo que dice. No temas, versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del... Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ¿qué? Son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son ¿qué?
las 7 iglesias. Noten, aquí aparecen los símbolos y él mismo Jesucristo nos explica, mira, esas 7 estrellas son 7 ¿qué? Ángeles para las 7 iglesias, y esos 7 candeleros representan ¿qué cosa? Las 7 iglesias. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Esa es la primera visión. Ahora, ¿cuál es el problema? En el cristianismo, la mayoría de los cristianos ubican o se enfocan en Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios, tiene su lugar. Mañana vamos a estudiar todo esto a la luz del santuario y vamos a entrar más profundo. Pero la mayoría de los cristianos miran a Jesucristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Pregunta, ¿Jesucristo todavía está en la cruz del Calvario? No, ya no está en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Nosotros tendemos a enfocarnos a Jesucristo, ¿en qué lugar? En el lugar santísimo, ¿verdad? Nosotros los adventistas somos maestros en hablar del lugar santísimo y el sumo sacerdocio y de Cristo intercediendo y la fecha. Somos expertos en eso. Pero Apocalipsis capítulo 1 no coloca a Jesús ni en el lugar, ni en el patio, que es lo que representa el altar de sacrificio, ni tampoco lo coloca en el lugar santísimo, sino lo coloca ¿en dónde? Y la pregunta que hago es, ¿por qué? ¿Por qué tiene la primera visión de Apocalipsis? Lo coloca a él en el lugar santo, donde están ¿qué? Entre medio de los 7 candeleros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el mensaje que Jesucristo nos está dando? Ahora, cuando yo miré esta primera visión, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que estudia Apocalipsis se van a las bestias, o se van al cuerno pequeño, o se van a todo lo demás y hablan de las plagas, pero hay veces que hay capítulos que le brincamos por encima, ¿verdad? Como que no le damos mucha importancia. Aquí viene la importancia de mantener a Cristo como el centro de todo lo que emprendemos, amén. Aquí dice que Jesucristo está entre medio de los candeleros en el santuario celestial, en el lugar santo. Y la pregunta que me hice es, ¿por qué? ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de mostrar con esta visión, con esta primera visión en el libro de Apocalipsis? Ahora, es importante que cuando usted se hace una pregunta sobre la Biblia, no se frustre ni cunda el pánico. Usted póngalo en oración y déjalo ahí, que el Señor le va a mostrar en su debido tiempo, amén. Y después de un tiempo el Señor me mostró a mí exactamente qué es lo que está pasando con esta primera visión. Vayan conmigo por favor a Primera de Samuel. Dios me mostró qué es lo que quiere decir con esta primera visión de Apocalipsis. Primera de Samuel capítulo 3. Vayan allá después de el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, y te encuentras con el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo ¿qué? Estamos tratando de entender, recuerden, qué es lo que Dios nos está tratando de mostrar con esta primera visión de Jesucristo entre medio de los 7 candeleros. ¿Cuántos están ahí? Amén. Noten lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de ¿quién? ¿Quién es Elí? El sumo sacerdote de Israel. En otras palabras, él era ¿quién? Él era el jefe, el dirigente, el ministro mayor del pueblo de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice, y la palabra del Señor, ¿qué cosa? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Elí, el sumo sacerdote, en ese momento? La palabra de Dios, ¿qué pasaba? Pregunta, ¿qué representa la palabra de Dios en el lugar santo? Los panes, ¿representa qué? La palabra de Dios. Dice que en el santuario el pan se cambiaba cada ¿qué? Cada 7 días. El sábado, en el 7º día, se cambiaba el pan. ¿Están conmigo? Así que aquí dice que la palabra escaseaba. En otras palabras, podemos entender que el pan que estaba en el santuario no había sido cambiado. Quizás estaba con un poco de moho, ¿verdad? Quizás usted sabe el pan cuando usted no se lo come inmediatamente, ¿cómo se pone? Se pone duro, se tuesta, ¿verdad? Noten. Y no había visión con frecuencia. Pregunta, ¿quién era la persona encargada a quien Dios le hablaba en el santuario? ¿Quién era? El sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote era quien hablaba directamente con Dios. Y dice que no había visión durante este tiempo. En otras palabras, Dios no le estaba hablando a Elí.
Pregunta, ¿a quién le tuvo que hablar Dios? A Samuel. ¿Y Samuel era un qué? Un niño. Sigamos. Aconteció que un día, estando Elí acostado en sus aposentos, cuando sus ojos comenzaban a ¿qué? A oscurecerse de modo que no podía, el sumo sacerdote se estaba quedando ciego. ¿Están conmigo? Estaba oscuro. El que se supone que tenga más luz, el que se supone que tenga más visión, el que es el dirigente principal del pueblo, ¿qué estaba pasando? Se estaba quedando ciego, no había visión y el pan o la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Escaseaba. Versículo número 3. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese ¿qué? ¿Cuál es la lámpara de Dios, familia? El candelero, es la lámpara. Dice que la lámpara estaba por apagarse. Si la lámpara estaba por apagarse, pregunta, ¿qué se estaba agotando? El aceite. El aceite se ponía dentro del candelero. ¿Para qué? Para luego mantener el candelero prendido durante todo el día. Noten, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay un descuido en el pueblo de Dios. Porque el santuario, que le voy a mostrar más adelante, es donde se explica, se detalla, se especifica el plan de salvación. Había sido descuidado. Elí, que era el sumo sacerdote, se supone que ¿qué? Se supone que estuviera pendiente de todo lo que estaba pasando. Se supone que estuviera pendiente de que el pan fuera cambiado cada 7 días. Se supone que estuviera pendiente de que ¿qué? De que el aceite estuviera en el candelero. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? Pero ¿qué pasaba con Elí? Se estaba quedando ciego, había descuidado, ¿qué cosa? Su ministerio sacerdotal. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Están viendo el panorama? ¿Estamos entendiendo el panorama? El que se supone que estuviera encargado de supervisar y velar que todo el plan de Dios, el plan de salvación fuera llevado a cabo, había descuidado su oficio. Y noten algo interesante. ¿Quién era su mano derecha y su mano izquierda del sacerdote Elí? Sus hijos Ofni y Finés. Pregunta, sus 2 hijos Ofni y Finés eran hombres consagrados, hombres temerosos de Dios, que honraban a Dios. Eran 2 sinvergüenzas. Así que si el papá se está quedando ciego, los hijos están peor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice aquí que cuando Dios le estaba hablando a Samuel, ¿por qué? Porque ya él no le hablaba a Elí. Dice aquí, le dejo de tarea el capítulo 3, Dios le dice a Elí, a Samuel, mira, dile a Elí que ya yo lo advertí, que por él haber descuidado el sacerdocio, por él haber cuidado su casa, por él haber descuidado sus hijos, ahora mi pueblo está como ciego, sin visión, sin futuro, sin palabras, sin nada, por tu culpa, Elí. Y Dios le dice a Elí, esto es culpa tuya, has descuidado la gran responsabilidad que te di, Elí, y por eso le dice, tus hijos van a morir. Y efectivamente, familia, cuando usted va al capítulo 4, nos dice la historia que los filisteos iban a invadir el pueblo de Dios. Y noten lo que dice capítulo 4, porque no termina la dirección del santuario. ¿Qué mueble me falta por mencionar? ¿Qué mueble? El altar de incienso. Noten esto. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo, salieron los filisteos a pelear con Israel. Le hago una pregunta, ¿qué era lo que se supone que ellos hicieran? ¿Qué es lo que se supone que el pueblo haga antes de salir en batalla? Consultar a Dios. ¿Qué representa el altar de incienso? Las oraciones. En otras palabras, no estaban orando, no estaban estudiando la palabra de Dios, habían descuidado el sacerdocio, habían descuidado el plan de salvación, todo estaba descuidado. ¿Usted pensaba que se iban a poner a orar? Jamás. Salieron ellos en batalla y ¿qué pasó? Fueron derrotados. ¿Y usted cree que después de haber sido derrotados, avergonzados por el ejército de los filisteos, usted cree que ellos hubieran dicho, oye, ¿por qué será que nos derrotaron?
¿Qué fue lo que hicimos? ¿Usted cree que ellos hayan hecho eso? Noten lo que dice el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no has herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos de nosotros ¿a qué? Decilo ¿a qué? Al arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve ¿de qué? De la mano de nuestros enemigos. En otras palabras, ellos en vez de decir: ¿será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que hay algo mal, que hemos sido derrotados? En vez de ellos querer reflexionar, querer ver cuál era la condición, ¿qué dicen ellos? Lo que pasaba era que no teníamos el arca del pacto. ¿Será que nosotros también nos está pasando lo mismo, familia? Que estamos pensando que porque nos llamamos cristianos, que estamos pensando que porque tenemos la Biblia debajo del brazo, pensamos que ya todo está listo. Pues mire, aquí está un ejemplo, familia, de lo que pasa terrenalmente. Había un descuido de parte del pueblo de Dios, del santuario, del plan de salvación. ¿Y qué pasó? Dice la palabra. Ahí salieron Ofni y Finés, ¿verdad? Los dos gallitos, los dos sinvergüenzas con el arca, diciendo ahora es. Dice que los filisteos temblaban de miedo porque habían escuchado sobre el Dios de Israel, que con el arca cruzaron el Jordán, tumbaron las paredes de Jericó. Y los filisteos temblaban, dicen, pero los generales dijeron: vamos a pelear. ¿Y saben qué? La derrota fue peor. Mataron ¿a quién? Mataron a los dos hijos de Elí, como Dios se lo había dicho, y se llevaron el arca del pacto. Y dice ahí que cuando Elí escuchó lo que pasó, se cayó para atrás y se esnucó y murió. Ahora, regresando al principio, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando en Apocalipsis capítulo 1? Dios nos está mostrando que nosotros no debemos depender de un instrumento terrenal humano para nuestra vida espiritual. ¿Están conmigo? Dice aquí, Dios ha prometido que donde los pastores, los ministros, papá y mamá, los ancianos, no son fieles y verdaderos, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca ha hecho que el rebaño dependa totalmente ¿de qué? De los instrumentos humanos. ¿Qué estaba pasando durante el tiempo de Elí? Que el pueblo se recuestan de Elí, se recuestan de los hijos. ¿Y qué pasa? Si la dirección, si la cabeza estaba descuidada, ¿qué pasaba? Todo el pueblo se descuidó. Ahora, ¿qué representa a Cristo entre medio de los 7 candeleros? Miren qué lindo, familia. La contestación la encontré en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, título El Apocalipsis. Noten lo que dice. Se habla de Cristo como caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Así estaba Elí? ¿Así estaba Elí? No. ¿Así estaba Ofni y Finés? No. Aunque es el sumo sacerdote y mediador, ¿en dónde? En el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas que arde débilmente o se apaga. Como buen ministro, como buen sumo sacerdote, como buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, en la vacilante llama se iría apagando y moriría. ¿No era lo que estaba pasando en los tiempos de Elí? Pero Él, Cristo, es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante, su gracia sustentadora son la fuente de la vida y la luz. ¿Cuántos dicen amén? Termina la cita. Cristo fue presentado como ¿qué? Sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Qué es lo que está diciendo Apocalipsis? ¿Qué es lo que está abriendo el libro de Apocalipsis? La primera visión. Escúchame. Hemos visto el panorama de Apocalipsis y es tétrico, es devastador. Plagas, guerra, rebelión, apostasía, todo esto, mártires. O sea, el panorama profético, cuando usted lo ve, usted se asusta, ¿verdad?
Y usted dice, mucha gente, yo no quiero saber de Apocalipsis. Y sin embargo, la primera visión de Apocalipsis presenta a Cristo entre medio de los 7 candeleros. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Miren, por eso tenemos que tener a Cristo como el centro de todo. Porque Él está diciendo, mis hijos y mis hijas, le voy a mostrar esta revelación final de este mundo. Habrán guerras, peleas, apostasías, rebeliones. Será una cosa devastadora. Pero entiendo una cosa, yo estoy con ustedes. Yo los sostengo, yo los fortalezco. Yo estoy que quien tienen que depender. Yo soy el que lleno el aceite. Yo soy el que mantengo el pan fresco. Yo soy el que tomo las oraciones. Yo soy el que intercedo. Aunque terrenalmente se haya un descuido, aunque terrenalmente el que esté ministrando, papá y mamá, el dirigente no está haciendo su trabajo, usted no tiene que estar enfocado en ninguno de ellos. Usted se tiene que enfocar en mí. Amén. Y cuando te enfocas en mí, no importa lo que esté pasando en la iglesia, no importa el panorama que se presenta, tú puedes estar seguro que este barco que está aquí, que se llama la iglesia de Cristo, va para el reino de los cielos. Usted asegúrese de qué, asegúrese de estar en el arca, porque viene destrucción. Amén. Va a venir, pero el mensaje de Apocalipsis 1 es: no importa lo que suceda, no importa el panorama que yo presento, escúchame bien. El que entra a mí, el que viene a mí, está bajo la sombra del Omnipotente. Y este barco, aunque se esté descascarando, aunque parezca que el mundo está tomando dominio, aunque parezca que el enemigo está agarrando fuerza y rumores de guerra y aquí para allá, Cristo está diciendo, escúchame, yo los voy a llevar en este barco al reino de los cielos. Este barco va a llegar, así que usted no se esté saliendo del barco, no esté criticando ni atacando el barco, porque este barco que se llama la iglesia va al reino de los cielos. Y allá es donde los voy a llevar. Y termina Apocalipsis capítulo 21 diciendo, desde el versículo 4, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni nada de lo que estamos viendo, ni enfermedades, ni cáncer, ni violaciones, ni suicidios. Nada de lo que estamos viendo es lo que Dios promete. ¿Para quién? Para los que se mantengan firmes y fieles a Él y se mantengan dentro del arca. Amén. Ese es el mensaje que nos está dando en Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decir yo quiero entrar al arca y yo quiero quedarme dentro del arca porque yo quiero llegar al reino de los cielos? Póngase en pie en esta noche si ese es el mensaje. Y decirle, Señor, yo quiero depender total y completamente de ti. ¿Cuántos dicen amén? La primera, calentando nada más, familia, el gran mensaje que tenemos que presentar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mañana, ¿a qué hora vamos a estar aquí? Desde antes de las 11, pero a las 11, la guerra de las simientes, parte número 1. Si por alguna razón usted no puede venir en el tema de las 11, no cunde el pánico, que a las 7:30 regresamos para la parte número. Voy a repasar lo que di en la parte 1 y luego voy a indagar. Vamos a entrar al santuario. Vamos a entrar y ver el plan de salvación. Vamos a ver todos los detalles y el gran mensaje, el misterio de Dios que ha revelado por medio del santuario. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No quiero ver a ninguno mañana con las manos vacías. Traiga a su vecino, traiga a su compañero de trabajo, traiga a su familiar, traiga hasta a la abuela con el perro, tráigalos a todos para acá, que aquí los cuidamos. Recuerden que hay también para niños. Si tienen niños pequeños y dicen, ay, es que no se preocupen, que ahí los estamos cuidando también. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de este lugar. ¿Cuál es esa promesa? Isaías 41:10, ¿cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Cristo intercediendo por nosotros y en Él es quien tenemos que mantenernos enfocados, pendientes y enfocándonos a Él. Hay esperanza, hay gozo y hay alegría en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre Santo, gracias porque en esta noche hemos apenas comenzado a introducir estos conceptos de Apocalipsis, a estudiar, pero vemos en esta primera visión una visión poderosa, una iglesia que está en victoria. Gracias a su Señor Jesucristo. Gracias a que hay un verdadero sumo sacerdote ministrando, Padre. No como Elí, que vimos que descuidó su oficio, descuidó su casa, descuidó su ministerio. Y eso a veces pasa aquí en la tierra también.
Pero nosotros no debemos tener nuestra confianza y nuestra fe en ningún ser humano, sino nuestra confianza y fe debe ser en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a seguir gozando y estudiando tu palabra durante estas 2 semanas. Vamos apenas comenzando. Ayúdanos a traer a otros invitados también, a traer a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los familiares, para venir a gozar y estudiar la palabra de Dios. Gracias por esta bendición. Llévanos con bien a nuestras casas y tráenos mañana de regreso a las 11 y luego en la noche a las 7:30. Que no quede nadie, Señor, para seguir gozando de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Denle un abrazo que está a su lado y dígale: yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. ¿Cuántos estamos felices? Qué bueno, qué bueno.